La Comisión Estatal Electoral te invita al cuarto concurso nacional de Cine Minuto, #paridad en corto. impulsar a través de videos cortos una reflexión sobre la importancia de promover la paridad para asegurar la participación igualitaria de las mujeres en la vida política del país. Así como la importancia del respeto a sus derechos en materia de participación política. Registro hasta el 30 de septiembre de 2021. Premios de 10, 15 y 20 mil pesos. Comisión Estatal Electoral Nuevo León. La Comisión Estatal Electoral te invita al cuarto concurso nacional de Cine Minuto, #paridad en corto. impulsar a través de videos cortos una reflexión sobre la importancia de promover la paridad para asegurar la participación igualitaria de las mujeres en la vida política del país. Así como la importancia del respeto a sus derechos en materia de participación política. Registro hasta el 30 de septiembre de 2021. Premios de 10, 15 y 20 mil pesos. Comisión Estatal Electoral Nuevo León. La Comisión Estatal Electoral te invita al cuarto concurso nacional de Cine Minuto, #paridad en corto. impulsar a través de videos cortos una La Comisión Estatal Electoral te invita a participar en el tercer concurso de crónicas y relatos del proceso electoral 2020-2021. Cuéntanos tu historia y experiencia en las elecciones. Temáticas: Mi participación en el proceso electoral. oportunidades de mejora en el proceso electoral. Elecciones en tiempos de pandemia. Premios: 15 mil, 10 mil y 5 mil pesos a los primeros lugares. Recepción de trabajos hasta el 12 de octubre de 2021 a través de la página web. Comisión Estatal Electoral Nuevo León. La Comisión Estatal Electoral te invita a participar en el tercer concurso de crónicas y relatos del proceso electoral. Muchas gracias a todas, muy buenas tardes, tengan todas ustedes bienvenidos a este conversatorio que organiza la Comisión Estatal Electoral. Para mí me da mucho gusto que el consejero Alfonso Royce haya tenido esta iniciativa. La operación electoral tiene muchas aristas muy interesantes, todas desde la perspectiva socioorganizacional, desde la perspectiva jurisdiccional, desde la perspectiva de procesos de integración interesantes, pero esta perspectiva desde la trinchera de los litigantes y de vamos a decirlo así, del proceso de judicialización de nuestra dimensión electoral, pues es muy importante. La verdad es que en Nuevo León, yo creo, y en México, en términos muy generales, hubo pues una reafirmación, vamos a decirlo así, del compromiso que se tiene con los procesos democráticos. Tuvimos una participación electoral en las últimas elecciones del 51%. Son hasta cierto punto, vamos a decirlo así, aceptables en términos de la coyuntura crítica que vivíamos con la pandemia. Sin embargo, siempre habíamos oscilado en participaciones alrededor del 59-60%. Estamos conscientes de que el contexto y la coyuntura no necesariamente propiciaban un sentimiento de seguridad en todos los rangos sociodemográficos para que se desplacen a ir a votar. Y estamos en el análisis de las determinantes de por qué no participaron en algunos ejercicios postelectorales, pero creo que ya tenemos una hipótesis plausible y que creemos que fue fuertemente estructurado por la pandemia. Pero no obstante eso, tanto la Comisión Estatal Electoral como el sistema electoral en general continuó con la ampliación de derechos en términos político-electorales de la ciudadanía y articuló diversas acciones afirmativas, como lo pudimos constatar aquí en Nuevo León, procesos de integración interesantes, no solamente en términos de paridad, sino también en términos de integración política de los pueblos y comunidades indígenas que están configurados en el estado de Nuevo León, discapacitados, también tuvieron ya un acceso importante a la posibilidad de participación. Los jóvenes tuvieron, vamos a decirlo así, una cuota importante también en el estado de Nuevo León, y la diversidad sexual. Entonces, pues, como son las leyes de la física, toda acción hay una reacción. Entonces, a mayor integración política, mayor judicialización en términos electorales, y lo constatamos ahora con los procedimientos especiales sancionadores. Partimos de que voy a partir arbitrariamente de que un servidor es presidente. En el 2015 tuvimos 309 juicios especiales sancionadores
en el 18 avanzamos a 588 procedimientos de ese tipo, y ahorita en el actual proceso electoral que acabamos de vivir, pues subió a 925 juicios especiales sancionadores. Entonces, creo que Nuevo León, digo yo en términos muy respetuosos, es un estado donde se corteja la democracia porque se va a las cortes todo el proceso democrático electoral, y creo que la visión que tengamos de quienes están atrás de los partidos políticos en términos estratégicos, y que se prolongan estas estrategias más allá de la dimensión de la participación ciudadana a través de la manifestación del sufragio y movilizar justamente estas instituciones jurisdiccionales e instituciones también procedimentales, pues para mí será de un gran honor escucharles y tener su visión, porque en realidad es un fenómeno digno a ponerle atención. Consejero Royce, muchas gracias a todas y a todos. Les mando un fuerte abrazo y estoy a su incondicional disposición. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por sus palabras de bienvenida. Continuando con el protocolo de inicio, le voy a ceder el uso de la voz al maestro José Manuel Cardona, presidente rector del Colegio de Abogados de Nuevo León. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestro. Y muy buenas tardes a quienes desde las diferentes plataformas nos acompañan a este magno conversatorio sobre el proceso electoral 2020-2021, que de manera conjunta realizamos entre la Comisión Estatal Electoral y nuestro Colegio de Abogados de Nuevo León. Agradecemos, por supuesto, la coordinación profesional del maestro maestro Alfonso Royce Elizondo, por supuesto, a esta apertura del doctor presidente, el consejero presidente Mario Alberto Garza Castillo, que abran sus puertas en sentido figurado a quienes desde la defensa de los derechos político-electorales nos compartirán sus experiencias y sobre todo identificar las áreas de oportunidad en las que y con el fin de promover la difusión y la educación cívica y cultura jurídico-democrática. También nuestro reconocimiento, por supuesto, por esta valentía de compartir esas experiencias a la maestra Berenice García, al maestro Luis Gerardo Vázquez Payán, a la maestra Mirna Angélica Guerrero, por supuesto al maestro Rafael Elizondo, por su aportación desde la perspectiva de las y los litigantes en este conversatorio. Muchas gracias y enhorabuena por este ejercicio de difusión de esta cultura democrática, maestro consejero. Muchas gracias, rector. Bueno, finalmente le cedemos la palabra al profesor Enrique Carrillo, que nos va a dar que ha estado muy involucrado precisamente en las actividades académicas desde el Colegio de Abogados de Nuevo León, a quien le agradecemos mucho las facilidades para la organización de este evento. Adelante, por favor, profesor. Al buen maestro Mario Garza y José, y al maestro Cardona. Mario, un saludo a distancia, tiene tiempo que no te veía y te ves muy bien, gusto saludarte. Bueno, yo hice unas pocas reflexiones en relación a este proceso. A pesar de la pandemia, salió avante la democracia. Se ve reflejada en los organismos electorales. Por esto, este evento tiene un grado de importancia que permite reflexionar aciertos y desaciertos, no solo en los resultados de la elección, en donde se ve reflejado el sentimiento emocional del elector. Ese elector que acude a una urna para ver, en su caso, si resulta electo el candidato de su elección. Esa es la parte que se ve y se siente en su forma externa en la parte final de una jornada electoral. Pocos se preguntan o analizan qué hay detrás de una jornada electoral. Hay muchos actores que desearon que esta elección 2020-2021 saliera lo más apegada a derecho, para que se cumpliera aquel ideal democrático que lo del pueblo es para el pueblo, sin que existieran los peros políticos infundados que solo empañan una elección cuando son falsos sus fundamentos, que hace recordar que las circunstancias necesarias son necesarias y conocerlas.
y que vienen para darles un valor en la elección que tuvimos este 6 de junio. También hubo una gran participación de ciudadanos en los medios electrónicos que llegaron para quedarse y demostraron entre las cosas populares memes, apoyando en contra, a favor de un candidato, críticas favorables, desfavorables a los organismos electorales que provocaron un sentimiento de algunos de coraje o de sonrisas o indiferencia ciudadana. Pero como una vez escuché del amigo que en paz descanse, Carlos Castillo Peraza, que nos decía, esto es política, señores, y quien incursiona en la política debe estar consciente de ello para poder mantenerse dentro de esta. Por eso, el organizar un evento en el que participa de manera conjunta la Comisión Estatal Electoral y el Colegio de Abogados de Nuevo León se convierte en relevante y que fue titulado Conversatorio sobre el Proceso Electoral 2020-2021, en el que escucharemos 4 personas destacadas del proceso electoral, 4 ponentes con experiencia y capacidad en el tema electoral, a quienes felicito de antemano por su participación incondicional. A los maestros García Iriarte, Guerrero Flores, los maestros Vázquez Payán y Elizón Gasparín, así como al moderador maestro Alfonso Royce Elizondo. Muchas gracias de la invitación, compañero, y también tuviste una parte muy importante desde conocer a los ponentes y todo lo que lleva un proceso hasta este momento que se culmina, el momento esperado del 6 de junio del 2020, hoy 7 de septiembre. Muchas gracias, compañero. Gracias, profesor. Bueno, antes de iniciar ya con las exposiciones, aprovecho este espacio para agradecer públicamente a nuestro presidente, que siempre está dispuesto para la realización de estos eventos, para la consolidación democrática de la educación cívica de nuestro Estado. Muchas gracias, presidente. Por supuesto, muchísimas gracias a nuestro presidente rector, que han tenido un dinamismo bastante notable, el Colegio de Abogados de Nuevo León, bajo el tiempo que ha estado con este cargo. Y por supuesto al profesor Carrillo por la organización de estos eventos y a los ponentes a los ponentes a quienes iré presentando a continuación. De lo que se trata este evento, solo unas palabras breves, de lo que se trata es de escuchar una retroalimentación de la experiencia desde la perspectiva, como dice el título del evento, de las y los litigantes. Es decir, estamos acostumbrados a que se realicen eventos en los cuales se resalta todo el tiempo la labor de las autoridades electorales, lo cual, por supuesto, no es que no sea correcto, es un trabajo muy dedicado, con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, quienes, por cierto, varias de los quienes están ahorita por exponer, saben de lo que se trata, están en la autoridad electoral, del sacrificio, de lo que implica, pero bueno, de estos eventos hay muchos. De lo que no hay mucho, de lo que se trata de esto es de escuchar la otra parte, estas áreas de oportunidad, estas visiones diferentes que se detectan solo estando fuera de las instituciones. Solamente aquellas personas que son, digamos, los usuarios de los servicios que se brindan por parte de las instituciones públicas son quienes saben todas estas diferentes dificultades o beneficios que se otorgan por parte de la autoridad. Entonces, es esta visión la que tiene precisamente este evento, ese es el objetivo, escuchar de manera atenta los comentarios que se tengan, para en su caso analizarlos y por supuesto en su momento plantear si es posible algunas soluciones a las problemáticas, a las discusiones que se presenten en este foro, en este conversatorio. Bien, sin más voy a presentar a la maestra Berenice García Guante. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Justicia Electoral por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y especialista en Justicia Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, así como maestra en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España. Tiene más de 19 años de experiencia en la materia electoral,
creo que digo, es muy joven, haber empezado casi desde el kinder en la materia. Bueno, en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de 2002 a 2019 ocupó diversos cargos, tales como secretaria general de acuerdos, secretaria instructora en la ponencia del magistrado presidente, secretaria de estudio y cuente en diversos cargos de la carrera judicial electoral. Es profesora de la materia de Derecho Electoral en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y forma parte del claustro de profesores de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente es directora y fundadora de BGH Electoral, Asesoría y Defensa Jurídico Electoral. Ha participado como ponente en distintos foros, cursos y diplomados en materia electoral y es autora de diversos artículos publicados en revistas especializadas y libros sobre reelección, fiscalización de los partidos políticos, alianzas electorales, paridad y violencia política por razón de género, entre otros. Maestra, adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido consejero. También aprovecho para agradecer al presidente de la comisión, al presidente rector y bueno, a la abogada y a los abogados, como al licenciado Carrillo también que nos acompañan. Y bueno, pues agradecer esta oportunidad, esta voz que nos dan a los litigantes que estamos ahora de este lado, porque bueno, a Rafa y a mí ya nos invitaron en algún momento en la etapa de preparación de la elección, en algún evento del Tribunal Electoral, pero me parece que nadie nos había dado esta oportunidad de hablar ahora ya pasado la jornada electoral y ya en esta etapa de calificación de la elección que también es muy, muy importante. Y bueno, me gustaría iniciar diciendo que efectivamente estuve poco más de 18 años del lado de la autoridad electoral y ahora que estoy de este lado, que es del lado del litigante, es totalmente diferente. Hay muchas cosas que no vemos estando como autoridades electorales y que sí vemos ahora desde el lado del litigio y que sería importante. Primero me gustaría resaltar algunas cuestiones y algunos aciertos que alcanzo a advertir de las autoridades electorales. Principalmente ahorita me voy a enfocar en las locales, donde, bueno, sabemos que obviamente el presupuesto que manejan pues es mucho menor al que manejan las autoridades federales, pero no obstante ello en este proceso electoral que fue muy especial, no solo porque fue el más grande que hemos tenido en nuestra historia, sino también por el tema de la pandemia y la necesidad de utilizar nuevas tecnologías para pues hacer más accesible la justicia electoral y evidentemente pues también tener esta comunicación como autoridades administrativas electorales con todos los actores políticos y que finalmente no se tiene que detener el proceso electoral pues dada la pandemia y esta situación de pues trabajar desde casa y demás. Entonces me parece muy plausible lo que hicieron las autoridades electorales locales con los medios que tienen y evidentemente a petición de muchos de los justiciables, pues acercaron esta tecnología y nos hicieron pues un poco más sencillo para nosotros presentar quejas, presentar denuncias, promociones, escritos y demás vía correo electrónico, digamos ya sin la necesidad de estar en presencia de, pues físicamente en el lugar, ¿no? Entonces me parece que muchas de las autoridades lo hicieron muy bien y eso para nosotros facilitó muchísimas cosas que además vemos que pues es algo que llegó para quedarse y que nosotros como abogados litigantes, ahorita en mi caso desde la Ciudad de México, pues puedo estar también trabajando y litigando en otros estados de la República sin ningún problema. Entonces, esa parte me parece que es importante destacarla, la labor de las autoridades electorales locales en este esfuerzo conjunto me parece bastante importante. Sin embargo, hay otras cuestiones que sí costaron mucho trabajo y que a veces estando del otro lado no nos damos cuenta. Y es precisamente ahora que litigo, pues el tema de ciertas publicaciones y actualización de páginas electrónicas de las autoridades electorales. Para el litigante, luego es muy complicado encontrar los últimos acuerdos tomados por las autoridades, en este caso administrativas electorales, o bien muchas veces lo acordado o lo resuelto por las autoridades jurisdiccionales que tardan en actualizar sus páginas. Entonces, en esa parte, pues sí me parece que esto ya lo venimos arrastrando desde tiempo atrás, porque casi ninguna autoridad
tiene actualizada su página con acuerdos, concesiones, con los documentos, digamos, públicos de manera como rápida o expedita. Y aquí sí incluyo a todos, incluso un tema que no sé, Rafa no me dejará mentir, para uno quiere comparecer como tercero interesado y pasa incluso con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque tiene estrados electrónicos, no publican estos escritos de tercero interesado, y precisamente hace poquito comentaba con un secretario general, digo, pues me parece que lo más importante es que si ahorita estamos en pandemia y ya, aunque no estemos, que es importante que un documento así se debe de subir la promoción de una demanda para que los terceros interesados podamos comparecer en su caso. Entonces, el uso de la tecnología para nosotros, para los litigantes, es fundamental y fue fundamental el papel de estas autoridades electorales en este sentido. Lo único que sí, pues una recomendación, mantener actualizadas sus páginas, en especial con las facultades que la ley les otorga, pues todas esas facultades y esas obligaciones de transparencia, pues sí son importantes porque de verdad sí son de consulta continua y de consulta bastante necesaria. Digo, no es todas las autoridades, pero sí lo podemos advertir en algún número importante. Pero más allá de eso, este proceso electoral además tuvo y me parece que es muy importante y lo hemos reflejado ya en la integración de los órganos de decisión colegiada de elección popular, que tuvimos al mayor número de candidatas mujeres participando en este proceso electoral y ya con una normativa que más de protección más amplia para el ejercicio de los derechos político-electorales de nosotras las mujeres, como es el tema de la violencia política por razón de género, como fue el tema no solo en la postulación de las candidaturas, sino que también las autoridades electorales, en especial las administrativas y en su momento los poderes legislativos, antes del inicio del proceso electoral respectivo, pues de emitir lineamientos o reglas precisamente para hacer efectiva esta paridad ya de manera material en la integración de los órganos. Y me parece que esto fue fundamental, y a pesar de que algunos órganos, tanto administrativos como legislativos, no emitieron la normativa correspondiente, bueno, pues me parece que los tribunales electorales hicieron un papel bastante importante con los criterios que aplicaron en sus sentencias y que lo vemos ahora reflejado recientemente con las distintas legislaturas de diferentes estados de la República, incluyendo también la Cámara de Diputados, donde, bueno, la integración paritaria del órgano pues es un avance bastante importante y bastante relevante, y que precisamente vemos que esta función para nosotros, los litigantes, que pudiera ser un tema de preocupación, que no esté regulado alguna cuestión, pues evidentemente el papel que hace tanto el Poder Legislativo como en este caso los OPLES, pues al emitir lineamientos o algún reglamento para pues hacer efectivo estos derechos que se reconocen a nivel constitucional, pues también es sumamente relevante. Y bueno, déjenme comentarles que pues desde, como lo dije en un inicio, duré muchísimos años dentro del Tribunal Electoral, y ahora que me tocó estar en este proceso electoral, les comento que tengo la fortuna ahorita de llevar el juicio precisamente de nulidad de la elección de una de las elecciones más complicadas que tuvimos en este proceso, que es la del estado de Campeche, concretamente la nulidad de gobernador. Y créanme que desde este lado de la cancha, acompañando evidentemente al candidato y durante todo el proceso electoral, pues advertimos incluso muchas deficiencias que hay en nuestro sistema electoral, y que me parece que es importante que si en algún momento se va a reformar o va a existir alguna reforma, es necesario también que nuestro proceso electoral avance a una tecnología. Es decir, nuestro sistema de justicia electoral, digamos, es un poquito más reciente, a partir de 1996, pero digamos nuestro sistema administrativo electoral, que viene desde el 94, y el tema de las urnas, de los funcionarios de casilla, etcétera, que surgió desde aquellas épocas, me parece que urge modernizarlo porque tiene muchísimas deficiencias y muchísimas formas de incluso seguir violentando la ley y que no necesariamente se refleje en las urnas.
lo repito, desde el lado de la autoridad muchas veces no nos damos cuenta, pero ya en campo, y lo platicaba con varios amigos litigantes que hasta hace unos años estaban también en el tribunal, y decíamos, a veces creemos que el hecho de que participen la ciudadanía y que tengamos las urnas, evidentemente el actuar independiente e imparcial de las autoridades es fundamental. Sin embargo, hay ciertas cuestiones que todavía más en comunidades más alejadas, en comunidades donde aún puede ejercerse cierta presión con la ciudadanía, el perder las urnas unos días antes de la jornada electoral, que se les entregue a los funcionarios, a los presidentes de casilla, los paquetes electorales con las boletas, no saben qué provoca pues realmente muchos problemas que pueden evidentemente impactar en el resultado de la elección, y que vemos que es lo que sucedió en Campeche. El hecho de también tener amenazada a la ciudadanía para no acudir a ejercer esta función de funcionarios de casilla, y que evidentemente ponen a los primeros de la fila, a gente mandada por un partido político determinado. Hay ciertas, digamos, flaquezas que uno detecta ya que está de este lado de la cancha. También cierta presión de gobiernos estatales con algunas autoridades también se logra advertir, y en algún momento, digamos, yo participé para ser magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en una vez me hacían la pregunta de si había la necesidad de desaparecer las autoridades electorales locales. Yo comentaba pues que evidentemente no, que hay que más bien fortalecer este federalismo tanto judicial como administrativo electoral, y lo sigo sosteniendo. Sin embargo, sí me parece que hay que modificar ciertas cosas y ciertas formas de actuación para hacer estos órganos más independientes. Es por eso que, digo, no tuve la fortuna de litigar, digamos, en el norte del país, pero sí me tocó en el centro y sur, y en algunas ocasiones sí es muy lamentable el actuar de muchas autoridades electorales, y también evidentemente digo, lo digo con mucho respeto, creo yo que a veces falta pues a veces también un poco de mayor preparación. Sin embargo, no es con todos, hay otras autoridades que de verdad han actuado evidentemente de manera imparcial, independiente y muy, muy profesionales. Entonces, digamos que en aquellos casos donde pude advertir lamentablemente, pues esta situación, y no es necesariamente porque como litigantes nos den o no la razón en algo que nosotros promovamos, sino que es definitivamente uno que ya tiene demasiado tiempo en esto, pues puede advertir ciertas cuestiones que evidentemente no son correctas. Y hay un tema bien importante también que por lo menos los institutos electorales locales, los OPLES, pues tienen cierto margen de control respecto o verificación en su actuar a través del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, los tribunales electorales locales es más difícil. Y entonces ahí a mí sí me ha parecido que han vulnerado y que creo yo que después sería algo bastante interesante hacer un análisis del número de revocaciones. Claro, me dirían, veréis que eso es cuestión de criterio, pero sí sería interesante también una manera de análisis respecto al actuar de algunos tribunales electorales locales, y lo digo de verdad de una manera muy, muy respetuosa. Sé que el trabajo, como lo dijo el consejero Alfonso Royce en un inicio, a mí me tocó estar del lado de la autoridad, es una entrega total y absoluta como servidores públicos, es no tener vida, no tener tiempo, no tener muchos espacios para la familia, y que sin duda alguna siempre lo hacemos con todo el gusto del mundo, y que también ahora como litigante es exactamente lo mismo, es una entrega, es acompañar, y es un compromiso grande con nuestros clientes, evidentemente, pero sí encontré pues una decepción un poco con algunas autoridades electorales, concretamente se los digo honestamente con Campeche, sí mucha corrupción, mucho desconocimiento de la materia electoral, y esto no lo encontré en otras entidades federativas donde sí litigué también, como Ciudad de México, Estado de México, la verdad ahí bastante bien consejeras, consejeros, los magistrados y magistradas. Sin embargo, sí me parece a mí que es una cuestión fundamental, incluso de los procesos de designación, pero también me parece que en cada uno en su actuar.
bueno, pues precisamente en esta siguiente semana ya estaremos por ver lo que pasa en Campeche. Sin embargo, por ejemplo, sí puedo decir, y no porque en su momento yo haya sido parte de la familia electoral del Tribunal Electoral, pero de verdad mi experiencia con las salas regionales, con la sala superior, ha sido grata, que cuando no nos dan la razón, de verdad, nosotros sabemos que hay un sustento jurídico. La verdad es que me da muchísimo gusto ahora que estoy de este lado, pues tener a un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación en que, pues aunque puede ser que no nos den la razón, pues me parece que los ciudadanos tenemos una autoridad electoral, incluyendo al Instituto Nacional Electoral también, que son independientes e imparciales. Y me parece también muy, muy importante como litigantes defender la independencia y la autonomía de todos los órganos electorales, es decir, pues evitar en la medida posible ese hostigamiento por parte de los poderes del Estado, precisamente porque si queremos una verdadera democracia en México, es bien importante que nuestras autoridades electorales sean independientes e imparciales y que evidentemente, pues aunque desgraciadamente no se pueden evitar ciertas amenazas o ciertas injerencias de ciertos poderes, pues sí me parece que en todo momento se sientan también respaldados, protegidos desde su cargo por la ley, por las garantías que les otorgue también la Constitución. Pero bueno, pues en general esa es mi experiencia, la verdad muy contenta, es un primer año donde pues estoy litigando y me parece que inicié con un reto muy importante que es ahora la elección de gobernador de Campeche y que bueno, que con independencia de lo que suceda y lo que resuelva la sala superior, en la cual nosotros confiamos que lo hará de manera imparcial e independiente, alejada de las presiones del poder, pues evidentemente ha sido un reto importante y la verdad que le agradezco mucho al consejero presidente, al consejero Alfonso Royce por esta gran oportunidad. De verdad, creo que es la primera vez que se da en el país, ¿no? Que nos otorguen a los litigantes y que además que sabemos que a veces no decimos lo que quieren oír las autoridades, pero que nos dan esa oportunidad de escucharnos y abiertos a esta crítica que es con toda la buena intención de ser constructiva. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Berenice. Pues escuchamos muy atentos los comentarios, las observaciones positivas, las negativas, las críticas, y efectivamente esto no es ordinario lo que se suele buscar en los foros, pero de eso se trata, de tener esta retroalimentación y escuchar eso que bien nos dice, que a veces no se quiere escuchar, pero pues es positivo que se diga tal cual, con todas sus letras, las problemáticas que se detectan desde la otra parte para, en su caso, analizarlo, abordar las problemáticas y plantear las soluciones que sean necesarias. Muchísimas gracias, maestra Berenice. Escuchamos, por lo pronto yo me quedo con algo muy puntual, como el tema de lo que nos comenta, de las problemáticas que se presentan con la publicación pronta de los acuerdos, de las actas, de todos estos documentos que son importantes y necesarios para los litigantes para poder ejercer su derecho, de impugnación. Es decir, no solo para las y los litigantes de los abogados, sino me refiero a las partes, a las candidatas, a los candidatos, a las ciudadanas, a los ciudadanos, a los partidos políticos, y para eso, pues efectivamente tienen que tener los insumos necesarios y no tener que estar imaginando lo que puede o no venir en una resolución, que eso sin duda es algo que que incluso me consta, porque no desde el punto de vista de los litigantes, sino desde el punto de vista de la autoridad también, nosotros pues tenemos que darle seguimiento a las resoluciones de otras autoridades y nos consta que a veces pues no, pues se tarda un poquito en subir, que es entendible por supuesto, pero hay que tratar de hacer un esfuerzo para minimizar esos tiempos y para poder maximizar el acceso a la justicia de todas aquellas personas que quisieran ejercerlo. Bien, muchísimas gracias, maestra Berenice. Bueno, continuamos entonces con el maestro Luis Gerardo Vázquez Payán, a quien saludo con mucho afecto y leo una breve síntesis de su trayectoria. Él es licenciado en Derecho
y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene maestría en Derecho de Amparo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestría en Administración de Negocios por la Universidad de Phoenix, y, por cierto, doctor en Derecho por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Además, cuenta con diversas certificaciones, cursos y diplomados, entre los cuales solo menciono algunas, como Sistema de Nulidades en Materia Electoral, Marcas y Patentes, diplomado en Derecho de Amparo, diplomado en Desarrollo Humano y Organizacional. Y bueno, para redondear esto, pues es un litigante del Estado de Nuevo León que, entre otras de las materias, pues se enfoca también a la materia electoral, de ahí la razón de que nos acompañe en este foro. Tiene el uso de la voz, por favor, adelante. Muchas gracias, maestro. Pues agradezco mucho la invitación que se me hace por parte de usted como consejero de la Comisión Electoral. También le agradezco al doctor Mario Alberto Garza Castillo por este evento que usted organiza, al maestro Enrique Carrillo y al maestro José Manuel Cardona Monreal, rector del Colegio de Abogados. Y bueno, les envío un afectuoso saludo a todos los abogados que participan en este conversatorio, que yo considero que es un conversatorio muy atinado, en el que se da la oportunidad a nosotros los litigantes como cointeresados de los procesos electorales, que somos una parte fundamental también dentro de todo este tema de la justicia y la administración electoral. Nosotros estamos en medio de los órganos electorales, y ahora sí que del cliente o del político, del candidato, del partido político. Y esto pues realmente nos hace vivir una turbulencia en todos los litigios, porque pues nos enfrentamos por un lado ante el conocimiento de cómo funcionan los organismos electorales, que para mí ha sido un funcionamiento que se ha venido desarrollando desde el año 94 de manera muy acertada, que es perfectible, que tiene sus errores como todo, pero que sin embargo, a pesar de las leyes, de la normatividad que se ha venido desarrollando a lo largo de estos años, aún genera dudas para los usuarios, para nuestros clientes, el actuar de la comisión, de las comisiones estatales en general, y además de esa comisión que existe para ellos entre el INE y los OPLES, ¿no? O sea, ellos no hacen una diferenciación, así que puede venir el error del INE y a ustedes se lo cargan, o creo yo que en lo general estamos hablando de una actuación que ha sido independiente, imparcial, como lo ha dicho muy bien la abogada Berenice García. Creo que a pesar de todo ello, aún falta mucho por hacer, y sobre todo en el tema del voto de la casilla. Fíjense, yo aquí como una anécdota, para nosotros que somos abogados electorales, buscaba la palabra democracia en la Constitución, y no aparece. Apareció a partir del 2014 y en el artículo 3 de la Constitución, pero ni en el 41 ni en ningún otro artículo de la Constitución aparece la palabra democracia, y esto es algo muy importante, porque cuando hablamos de que nos inviten a nosotros como abogados a este tipo de eventos, pues es fomentar esa democracia que no está en la Constitución, pero que se entiende como inherente a ella, ¿no? Que vivimos en un país democrático. Yo aquí quisiera, pues no tanto criticar el actuar de las OPLES, de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, que es con la que más he tenido contacto. Creo que fue muy acertada en el momento en el que inició este tema de la pandemia,
al momento de iniciar los procesos de audiencias virtuales para los procedimientos sancionadores, creo que se adelantó incluso al INE, porque en el INE no viví esa experiencia, y esto facilitó mucho la tarea de los abogados litigantes, que en este caso, en otras materias, nos estábamos enfrentando ahora sí que a una especie de bloqueo para poder ejercer nuestra profesión y atender la defensa de nuestros usuarios. Entre muchas cosas que considero que también han sido muy acertados, es también esta cuestión de la paridad de género, y de ahí me paso a algunas observaciones que pretendo darlas de manera muy constructiva, que es este tema de los lineamientos que se emitieron en cuanto a las acciones afirmativas, que ya en la práctica para nosotros los litigantes y los partidos políticos produjeron muchos problemas al momento de formar, al momento de nombrar a sus candidatos, y sobre todo en las planillas para las presidencias municipales en el estado, ¿no? Y yo creo que sí está bien emitir este tipo de lineamientos, pero creo que en parte generamos una ficción en cuanto a darle oportunidades a los jóvenes, a los indígenas, a las personas discapacitadas, a las personas de diversidad sexual. Porque en la experiencia que yo tuve en esta elección fue ver cómo los partidos políticos buscaban este tipo de personas, que obviamente tienen derecho a participar en las elecciones, pero se les colocaban las posiciones de las planillas para la regiduría, sobre todo, en las últimas posiciones. O sea, finalmente, únicamente los partidos se preocuparon por llenar el requisito. Y pueden ser por dos razones. Una, ellos no estaban interesados en participar políticamente en el proceso electoral. Y dos, los partidos políticos, dentro de su misma vida interna, no fomentan este tipo de inclusión hacia el interior de sus mismos partidos. Yo creo que hay que defender la oportunidad que todo ciudadano tiene para participar en los procesos electorales como candidatos, pero a veces siento que con este tipo de lineamientos hay una especie de simulación que se permitieron los mismos partidos políticos realizar en este proceso electoral. Entonces, finalmente, por ejemplo, en el tema de la diversidad sexual, me tocó ver como ejemplo de manera directa que tiene una preferencia sexual distinta, pero que no quería hacerle el conocimiento, porque si eso partía, según su opinión, de su individualidad, de una cuestión privada, de una situación personal que no quería hacerla pública únicamente para acceder a una candidatura. Al igual que esa persona, había otras personas que estaban emocionadas por estos lineamientos en los que decían, bueno, pues ahora que hay espacios para nosotros podemos acceder de manera más sencilla. Este tema sí fue complicado al interior de algunos partidos políticos, sobre todo también partidos políticos que no comulgan con este tipo de ideologías y que también se les complicó la vida y tuvieron que actuar en este proceso electoral. Les digo porque en la práctica me tocó verlo en distintos casos. Eso sería una de las cosas anecdóticas que me sucedieron en este proceso electoral. Otra cuestión, y como bien lo dice la Berenice García, la cuestión de los votos. Yo siempre he sido como abogado litigante en materia electoral, estoy hablando desde el año 2000 a la fecha, creo que ya el fraude o la cuestión dentro de la casilla es algo que ha quedado
prácticamente en el pasado. No quiero decir que no suceda, pero pienso yo que más que nada los errores dentro de la casilla son errores humanos, errores de conteo de votos, errores por desconocimiento de la normativa electoral y situaciones circunstanciales. Y sin embargo se hace un gasto tremendo para poder colocar las casillas cada 3 años, capacitar a las personas que van a ser los funcionarios de casilla, etcétera, etcétera. O sea, todo un sistema que se organiza para el día de la jornada electoral. Como bien lo dice el maestro Carrillo, pocos se preguntan qué hay detrás de una jornada electoral y realmente es toda una labor titánica la que hacen los organismos electorales para que puedan suceder las elecciones. Y aquí yo no entiendo por qué no se ha explorado todavía la opción del voto electrónico. ¿Por qué no se experimenta con nuevas tecnologías? Y creo yo que la Comisión Estatal de Nuevo León podría ser punta de lanza en ese sentido, sobre todo teniendo en cuenta que vivimos en un estado que ha sido punta de lanza en muchas cuestiones económicas de nuestro país. Creo yo que pudiera ser parte, a lo mejor una especie de programa piloto para las próximas elecciones, que se coloquen casillas en donde se pueda efectuar el voto de manera electrónica. En una conferencia anterior que daba hace unos meses, comentaba yo que el problema también, o sea, a nivel mundial, el voto electrónico también genera sus dudas, más porque se convirtió en un paradigma a partir del 88, ¿no? O sea, de la caída del sistema. Pero se han mejorado muchos sistemas informáticos a través del blockchain y todas esas cuestiones que manejan los ingenieros en informática, que pudiera permitir reducir el gasto y las dudas en cuanto al ejercicio del voto. Creo yo que hay maneras de ejercer el voto electrónico que no generen dudas. Por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos, el voto se escanea y ese ya se va a la suma del voto. Entonces, es una especie de voto mixto. La boleta queda en la urna, pero también en el escáner se va al conteo inmediato. Entonces, ahí habría un sistema mixto en el que se pudiera favorecer la certidumbre de la decisión ciudadana en este tipo de temas, ¿no? También, pues, quisiera aprovechar, porque he sido un defensor de la segunda vuelta electoral, porque también parte de que los órganos o los organismos electorales estén desprestigiados por parte de los políticos. Cuando uno es litigante, uno sabe que el funcionamiento, para mí, si yo le doy una calificación, los organismos electorales le doy una calificación de 9, ¿no? Pero se sigue luchando con esa cuestión de la duda que generan cuestiones políticas, ¿no? Y parte de esas dudas es por la legitimidad de quien gana las elecciones. Y en México, salvo algunas cuantas elecciones, esa legitimidad ha sido muy rara, ¿no? Y para que un candidato pueda obtener esa legitimidad, pues estaríamos hablando de que al menos el 50% de la población vote por ese candidato. Y yo creo que una forma de darle más legitimidad a los procesos electorales es optando por una segunda vuelta. Ahora, otra de las cuestiones, la cuestión de la fiscalización. En el caso de los organismos electorales estatales, bueno, pues es más el énfasis que deben de darle a las violaciones al artículo 134, y creo yo que es muy particular la manera de actuar, y lo acaba también de mencionar la licenciada, la maestra Berenice García, en las zonas rurales, por la intervención muy cercana de los alcaldes, de los presidentes municipales, su injerencia en la financiamiento a través del municipio y el manejo de las voluntades de los ciudadanos
al momento de ejercer el voto en la casilla, ¿no? Sí, en mi experiencia particular, lo que me he dado cuenta siempre es que la mayoría de las violaciones al voto libre, universal y secreto se dan en las zonas rurales. Y creo que la operación de las comisiones municipales electorales es deficiente en esas zonas. Creo que no alcanza para darle certeza al voto libre y secreto del ciudadano en esas zonas. Creo que hay que buscar otro sistema, creo que hay que reforzarlo de otra forma, creo que hay que, como les he mencionado en un inicio, eliminar toda duda de la intervención de las autoridades del Poder Ejecutivo, en este caso de las autoridades municipales, en el funcionamiento de las comisiones municipales electorales. Al ser zonas rurales, bueno, ahí sí es más factible que se dé esta situación de la compra de votos y todo eso. Y sobre todo, bueno, haciendo un lado lo de los votos, la cuestión de la fiscalización creo que debe ser un poco más anticipada. En esta campaña que acabamos de pasar, en la elección al gobernador, se vinieron ciertos temas de fiscalización al candidato que ganó, pero estos temas vienen después del 6 de junio, cuando eran situaciones que pudieron haberse observado antes del 6 de junio. Lo estoy poniendo como ejemplo, ¿sí? Ya había rumores, ya había notas de prensa, era un candidato que tenía una visibilidad muy importante y sin embargo, en este caso el Instituto Nacional Electoral no actuó con anticipación y permite que genere toda esta duda después del 6 de junio, que es innecesaria, ¿sí? Porque era factible y era materialmente posible haber realizado este tipo de fiscalización antes de que se llegara el día de la jornada electoral. Bueno, tengo entendido que ya consumí el tiempo, yo creí que me iba a faltar. Bueno, pues le agradezco la invitación una vez más a la Comisión Estatal Electoral y al Colegio de Abogados y a mis compañeros abogados que están aquí presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Payán, doctor Payán. Pues nos quedamos ahí con apuntes muy, muy concretos que nos hace como el tema que ciertamente es una cuestión ahora, una problemática, me parece, creo, nacional, como el tema de las simulaciones para las acciones afirmativas. Es una problemática que está presente, es decir, es algo que ya se ha manifestado en diversas entidades federativas, en diversos procesos. Es una problemática que se ha estado buscando reforzar con algunas cuestiones por parte de los tribunales y organismos administrativos, pero sin duda es algo que se tiene que reforzar la atención al respecto. Y algunas visiones muy personales y propuestas muy específicas, como tiene que verlo la votación electrónica, que me parece es algo que se tiene hacia lo que se tiene que analizar, ir buscando la transición en la Comisión Estatal Electoral, por ejemplo, para el tema de las consultas populares. En algún punto se contemplaba un programa piloto para tratar de captar la votación por medio en algún grupo reducido de casillas, porque la Comisión Estatal Electoral no tiene como tal una urna electrónica, un diseño propio, o al menos no nuevo. Tenemos algunas que ya son que ya tienen muchísimo, unas urnas electrónicas, y se buscaba implementar o ejercer esto en las consultas populares, que es donde nosotros sí tenemos facultades para poder implementar ese mecanismo de recepción de votos. Sino que lo que pasó fue que las consultas populares ya no llegaron finalmente a las urnas, porque fueron las preguntas o las temáticas que se abordaban
fueron al final, cuando pasaron la revisión por parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, ya no pasaron ese filtro y entonces no llegaron a las actas, pero al menos desde el punto, como proyecto ya se planteaba, lo comento al seno de la Comisión Estatal Electoral, la implementación de un piloto con un grupo reducido de urnas electrónicas a nivel federal. Ya también en la pasada elección se implementaron en algún número reducido de casillas, pero bueno, para las elecciones como tal, pues sí tendríamos que comentarlo dialogarlo con el Instituto Nacional Electoral, que es quien tiene competencia para ese efecto. Para las consultas populares sí, nos compete a nosotros, para las elecciones es del Instituto Nacional Electoral, entonces tendría que ser un trabajo coordinado. Y muy interesante el tema del voto mixto, bastante interesante. Y bueno, pues también tomamos nota sobre los comentarios que hace de la actuación de los órganos municipales, electorales, y sobre las problemáticas que comenta. Bien, pues entonces continuamos con nuestros expositores. Tocaría ahora el turno del maestro Rafael Elizondo Gasperín. Leo una breve síntesis curricular. Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialización de posgrado en problemas constitucionales de gobernabilidad por la Universidad Carlos III de Madrid, maestría en formación docente en el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Educación por Competencias, y cuenta con más de 25 años de experiencia en materia electoral, en donde ha desempeñado diversos cargos públicos. Es especialista invitado en misiones de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos. Actualmente es director general de Electorum Consultores, firma de especialistas en temas político-electorales. Asimismo, es integrante del claustro de docentes especializados en Derecho Electoral y Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM, así como en la Maestría de Derecho Electoral de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es autor del libro Violencia Política contra la Mujer, una realidad en México, editado por RUA, así como de diversos artículos arbitrados y especializados en la materia electoral. Muchas gracias, maestro Rafael, por aceptar esta invitación, y escuchamos muy atentos sus comentarios. Adelante, por favor. Al contrario, muchas gracias a todas y a todos. Gracias, consejero. Mi apellido es Gasperín, porque Gasparín es el fantasma, y no sabe el mote que fue en la secundaria para mí eso. No, bueno, no había otro apodo para mí que no fuera Gasparín y el fantasma, pero no se preocupe, es algo que llevo en mi vida ya de origen, digamos, es una falla de origen. No, muchas gracias a todos, muy interesante lo que se ha comentado aquí, muy interesante la oportunidad de poder estar hoy aquí en este foro, porque en efecto, a ver, lo que se destacó al principio es, en muy pocas ocasiones se nos da la oportunidad, desde este lado de la trinchera, es decir, desde el litigio, de poder manifestar e interactuar con algo muy importante, que es también el ejercicio profesional en materia electoral. Entonces, para mí es un honor poder estar además en un foro que está compuesto de manera plural, porque están representadas las autoridades, la academia, el litigio, y eso lo hace sumamente interesante. Entonces, yo quiero partir del agradecimiento por la invitación, del reconocimiento por el tema, y me gustaría partir de hacer un reconocimiento público al actuar de todas las personas que integran las autoridades electorales y las instituciones mismas, porque reconozco la labor en una situación tan compleja como fue en el presente proceso electoral, además cumplir con sus atribuciones y funciones en medio de una pandemia que a todos nos obligó a adaptarnos a muchas cosas y enfrentarnos a muchas cosas. Entonces, lo reconozco. Sin embargo, mi intención en esta ocasión también es poder decirles y compartir con ustedes las áreas perfectibles que urge que las autoridades electorales
tomen en cuenta para el ejercicio de sus atribuciones y funciones. Miren ustedes, el ejercicio del derecho electoral, para mí, la concepción que nosotros tenemos en la firma que yo encabezo de las y los abogados que la conforman, es el ejercicio del derecho electoral es algo sublime, hermoso, es algo muy técnico, pero que no está peleado y no deberían de vernos como enemigos, ni mucho menos, a las y los litigantes. Al contrario, estamos estrechamente vinculados con la academia y con el actuar de las autoridades. Y además, yo diría, en el caso de las autoridades jurisdiccionales, nos necesitamos mutuamente, porque uno de los dichos que yo he estado sosteniendo es: no puede haber sentencias si no hay demandas. Entonces, a diferencia del actuar de las autoridades que tienen encomendadas, por ejemplo, la organización de las elecciones o la procuración de justicia en materia electoral, las jurisdiccionales solamente pueden actuar a instancia de parte. No tienen atribuciones para actuación oficiosa y entonces resulta que la instancia de parte es la que nuestro trabajo como abogadas y como abogados es precisamente ese planteamiento y esa instancia que sometemos a su jurisdicción para que diriman la controversia y entonces se imparta justicia. Entonces, en esta necesidad recíproca que tenemos, porque nosotros buscamos y clamamos justicia, también quienes imparten justicia, también hay exigencias, por supuesto, fuertes hacia el ejercicio profesional de la presentación y el ejercicio de las acciones, porque no me dejarán mentir quienes han estado en el ejercicio del derecho, nos piden que presentemos las acciones bonitas, claras, suficientes, que controvirtamos todo, que lo hagamos, pero resulta que estamos posicionados en el lado en el que tenemos el menor tiempo de toda la historia. Los plazos y los términos en materia electoral es de los principales temas que deberían priorizarse en una reforma. Estamos inmersos en un sistema que a lo mejor tuvo su razón de ser en su origen, pero que hoy en día es insustentable. O sea, exigir, por ejemplo, en 48 horas impugnar la asignación por el principio de representación proporcional de las diputaciones federales es verdaderamente alarmante. ¿Por qué? Porque si en todos estos años no se han puesto de acuerdo con los criterios, porque cada asignación por el principio de representación proporcional cambia y hay nuevos criterios, imagínense ustedes ejercitar las acciones en 48 horas, bonitas, bien, consistentes, claras y combatiendo todo lo que se diga. En un sistema en donde todos los días y horas son hábiles, operan figuras como la notificación automática y tenemos las adversidades como litigantes en ese lado. Entonces, a mí me gustaría decir que uno de los aspectos que yo me he topado y que hemos estado en todos los foros como el presente, agradeciendo la oportunidad de decir, es que se necesita continuar desarrollando una sensibilidad mayor por parte de las autoridades en el ejercicio y cumplimiento de sus atribuciones, sin perder de vista que su función principal es un servicio público. Entonces, que ese servicio tiene que tener, así como se invierten presupuestos y recursos para el mejoramiento, la evolución y la actualización de prácticas, herramientas e infraestructura para el mejoramiento interno de las autoridades, tiene que verse estrecha y directamente reflejado para las y los justiciables. Es decir, tiene que tener una reciprocidad porque lo que se utilizan son recursos públicos que tienen que tener un beneficio también para las y los justiciables. ¿A qué me refiero? Pues que es muy particular, como bien lo decía Berenice, que efectivamente, por ejemplo, los tribunales han hecho ahorita un esfuerzo por mejorar al interior las herramientas, escanean y digitalizan todo para tener mayor acceso, tienen un internet robusto, etcétera, etcétera, pero todo es para consumo interno de las autoridades. Hacia afuera no hay ese espejo o esa reciprocidad.
En la consulta en un servidor de cualquiera de las autoridades desde afuera es diametralmente diferente que como lo hacen desde adentro, ¿no? Los buscadores son distintos, las capacidades son diferentes, las formas de accesar también son distintas. Y bien lo decía, por ejemplo, hoy en día un tema delicado y fuerte es que los estrados no son un espejo, los estrados físicos de los electrónicos. Entonces, es imposible imponerse de todas las constancias que deberían de ser igual. Deberían, si se están publicitando y si estamos haciendo uso de la tecnología para facilitar el acceso a la justicia o la impartición de justicia, deberíamos de partir de esa regla. Entonces, la primera propuesta sería pensar que todo mejoramiento en la infraestructura de las autoridades debe de tener siempre en cuenta que tenga de manera equitativa un mejoramiento para las y los justiciables, para el acceso a la justicia, para la difusión de las resoluciones, para la manera en que se pueden brindar esas herramientas para el ejercicio de los derechos. Ahora, el otro tema que yo quiero destacar, que comencé, es la sensibilidad. Yo creo que las autoridades electorales, entiendo que se les junta mucho el trabajo, y sí, el sistema está construido medio raro para que al último, y muy pegado a las fechas constitucionales o legales de toma de posesión, se terminen resolviendo todos los recursos. Pero tomen en cuenta que una autoridad tiene meses para resolver eso, desde la cadena impugnativa local, la partidista, la local, la federal, la primera y segunda instancia, meses frente a las y los justiciables, que el plazo más benevolente que tenemos a nivel federal, cuando menos son 2 estirados y magníficos y grandotototes, 4 estirados, magníficos y grandotototes días. Ese es el plazo más benevolente que tenemos, ¿no? Y en esos días tenemos que escuchar a las partes, allegarnos de información, analizar el tema, mapear el asunto, proponerle una solución, preparar la demanda y presentarla ante las autoridades, entre otras cosas como mínimo. Entonces, no es equiparable el uso del tiempo entre las autoridades y las y los justiciables. Quiero poner, por ejemplo, un ejemplo. Valdría mucho la pena que estudiaran ustedes la sentencia de la Ciudad de México en un JDC que es el 1430 de este año. En ese asunto, después de un devenir de impugnaciones en donde nosotros estábamos impugnando actos de un partido político, en donde le decíamos, oye, no se nos ha tomado en cuenta para la postulación de candidaturas esto y aquello, y no ha habido, no cumplen con lo que convocan, y todo lo que se haga fuera de convocatoria es ilegal, está violentando nuestros derechos. Bueno, de entrada nos mandaron al agotamiento de las instancias previas. El agotamiento de las instancias previas, es decir, el agotamiento de las instancias partidistas, lo único que hizo fue agotarnos el tiempo, porque el partido se tardó lo más que pudo. Cuando nosotros llegamos al tribunal, incluso per saltum a las instancias federales, terminaron resolviendo algo increíble que yo quiero poner a su consideración. Resolvieron y entonces dijeron, ¿sabes qué? Ya se pasó el tiempo para resolver el asunto, ya se convirtió en material y jurídicamente imposible de reparar. Oye, pero de eso yo me venía quejando. ¿Cómo es posible que no me garantices la restitución de mi derecho? Promuevo un incidente porque, mira, todo lo que tú ordenaste, tribunal, el partido no te lo cumplió. No te lo cumplió en tiempo y forma. Mira, aquí te lo demuestro. En varios incidentes, esta sentencia en particular, ustedes van a poder ver que dice la sala regional, fundado el incidente. Efectivamente, no se resolvió en tiempo, están contestando más allá del plazo otorgado, fuera ya de posibilidades de reparar, se excedieron en meses, en días, pero bueno, vamos a tenerlo por cumplido, aunque sea extemporáneo. Y entonces los resolutivos de esa sentencia son, primero, se tiene fundado el incidente de incumplimiento de sentencia, segundo, se tiene cumplida la sentencia.
Entonces, a ver, yo me pongo a pensar, a nosotros, por unos cuantos minutos pasados después del cuarto día, nos han desechado asuntos, varios. ¿Por qué las autoridades y el partido, si está comprobado de manera contumaz su incumplimiento, incluso la sentencia dice que exhortará para que en el futuro no haga esas cosas para que se garanticen plenamente los derechos de las y los ciudadanos? ¿Por qué a él sí le tienen por cumplido una sentencia? Una sentencia, o sea, algo que le estaban obligando en un plazo a cumplir, sí se lo tienen. A nosotros, que es el ejercicio de una acción, no nos lo tienen. Entonces, ahí yo creo que hace falta mucha sensibilidad por parte de las autoridades para advertir que y lo digo con todas sus letras, la peor pesadilla que podemos tener las y los justiciables es que cuando nos mandan al agotamiento de las instancias previas, tengamos que irnos hasta las partidistas, porque las peores prácticas las encontramos al interior de los partidos y es algo muy lógico. El partido, sus élites y sus grupos son los que conforman sus autoridades jurisdiccionales y jamás va a resolver en contra de los propios intereses de esos grupos. Entonces, de entrada, ese agotamiento es muy cuestionable y sobre todo cuando no tiene un límite en el tiempo, cuando no hay una garantía de que van a resolver de manera tal que me permitan a mí defenderme como corresponde. Otro asunto que me gustaría poner a su consideración es, por ejemplo, el de la Sala Superior, es un RAP que es el 297 del 2018 y está relacionado, y ahorita lo vamos a ver, con un JRC 204 de 2018 de la Sala Monterrey. Miren, hablando de sensibilidad, en esos asuntos, resulta que nosotros estábamos impugnando los dictámenes consolidados del INE por la fiscalización que hacen en campañas. Bueno, el INE dicta y emite los dictámenes consolidados. El día de la sesión en que sesiona el INE estaban los representantes de partidos y entonces opera la figura de la notificación automática. Los representantes están ahí, desde ese momento les corren sus 4 fabulosos días. Pero resulta que el INE hizo erratas y adendas a esos dictámenes. Entonces, si hizo erratas y adendas, nosotros advertimos que hay una jurisprudencia de la propia Sala Superior que dice que cuando hay erratas o adendas, el plazo se contará a partir del momento en que notifiquen esas modificaciones, porque están cambiando la determinación. Entonces, consultamos incluso, oye, INE, tú estás mandando a hacer estos cambios. ¿Qué va a pasar? Y nos contesta el INE por escrito. Ahí están las constancias en autos. Edmundo Jacobo dice, oye, hay jurisprudencia. Te van a correr a partir de cuando te notifique yo estas erratas y estas adendas. Es más, aquí el plazo corre a partir de tal y lo firma. Perfecto. ¿Qué hicimos nosotros? Impugnamos a partir de que nos notificaron las erratas. ¿Y qué fue lo que pasó? La Sala Superior desechó los asuntos por extemporáneos y dijo, a ver, no, a ustedes les corría desde el momento en el que se sesionó porque estaban ahí sus representantes. No obsta que el secretario ejecutivo del instituto les haya dicho por escrito y por oficio que era el plazo para impugnar, porque el secretario ejecutivo no tiene atribuciones para modificar los plazos y términos previstos en las leyes. Entonces, a ver, nosotros nos quedamos, no puede ser que por una autoridad en donde de alguna manera nos está diciendo, no es un error imputable a nosotros, hay una inducción al error en todo caso, hay una comunicación oficial que nos está diciendo, oye, si hubo modificaciones y erratas, las vas a impugnar a partir de que yo te las notifique, y cuando lo hacemos nos dicen que no. Incluso en la sentencia, ustedes lo pueden leer, la Sala Superior requiere todavía, oye, requiero que me digas si hay erratas y modificaciones, y le contestan, sí hay. Ok, sí hay, de todas formas es extemporáneo, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que aquí deben de tomar en cuenta, no perder de vista que el ejercicio de los derechos sí lleva una complicación técnica
de comprensión, metodología y ejercicio, y lleva también implícito un problema de ejecución. O sea, con tan poco tiempo y con tan pocos elementos, es muy difícil poder ejercer los derechos como lo están en algunas ocasiones exigiendo. Miren, otro asunto que me gustaría poner de falta de sensibilidad como ejemplo es el asunto está relacionado, es el REC 390 de 2019 y el JDC 140 de la Sala Guadalajara. En este asunto, ¿qué pasó? Nosotros teníamos un caso sensible de violencia política contra la mujer, en donde había tenido un atentado, en donde había tenido muy fuerte el asunto. Y cuando acudimos al tribunal local, el tribunal local lo recibe y dice, no está vinculado con el proceso, estamos por empezar nuestro periodo de vacaciones, entonces cerramos el tribunal, aquí está todo ya listo, y cuando regresemos continuamos con la sustanciación del asunto de mérito. Oigan, en un tema de violencia política, donde está afectada la vida, amenazada la integridad de las personas, entonces tuvimos que esperar a que regresaran de vacaciones para que se continuara con el procedimiento. Lo advirtieron, es un tema fundado, las resoluciones ahí están, pero no pasó nada con el tribunal local. O sea, esa es una falta grave de sensibilidad. Sí habría que tomar medidas importantes. Otro asunto que me gustaría poner a su consideración, muy importante, es el de Morelos, que está relacionado con el REC 109 y acumulados. En ese asunto llevábamos temas de violencia política contra una diputada local, muy fuertes. Nos mandaron a agotar las instancias previas, agotamos todas. Llegamos hasta la sala superior y la sala superior nos dice, los temas, el problema era que una diputada, mujer, de manera muy violenta, le habían quitado la presidencia de la Comisión de Género. El Congreso del Estado de Morelos en ese entonces fue el pionero en tener más mujeres que hombres en su conformación. Y resulta que era el que tenía menos mujeres en las comisiones que integran y que presiden ese Congreso. Incluso la Comisión de Género se la quitaron a una mujer para dársela a un varón. Entonces, había ahí un problema. Llegamos impugnando todo esto, reconocen la existencia de violencia política y dice el tribunal, la sala superior, ese es un tema parlamentario. Hay dos jurisprudencias en donde dicen, yo no me puedo meter, no es electoral, es un tema parlamentario, lo tiene que conocer el propio Congreso. Para esto, previamente, nosotros en amparo nos fuimos hasta la Corte y llegamos. Y la Corte nos dijo, esto es electoral y el amparo no procede, expresamente está proscrito para el conocimiento de la materia electoral, entonces se desecharon los amparos. Entonces tenemos a todo el Poder Judicial sin entrarle a un tema de derechos fundamentales y de derechos político-electorales. Uno, porque está en la ley, que es la Corte, en el artículo 73 de la Ley de Amparo establece la improcedencia del amparo para las cuestiones electorales, y otro, por una interpretación de criterios de esos criterios que son anacrónicos. Esos criterios surgieron antes incluso de la reforma, que hoy en día no deberían de ser un obstáculo. ¿Por qué? Porque tenemos un tema muy interesante. Ya se garantizó la postulación de las mujeres en los congresos, ya se garantizó la integración paritaria, pero no está garantizado el ejercicio pleno de los derechos. Eso falta. Entonces, podrán estar integrados los congresos, el federal y los locales, con más mujeres si quieren que hombres, pero las comisiones siguen estando presididas por varones, o en los cargos en que votan, ejecutivos, en que votan, siguen estando presididas por varones, sin que el ámbito de la justicia pueda llegar hasta eso, porque se sigue excluyendo. Entonces, para mí, todo esto lo quiero poner a consideración porque amerita un ejercicio, insisto, de sensibilidad por parte de todas las autoridades y de comprensión para saber que el ejercicio de los derechos es una obligación, su función es un servicio público
y que debemos de compaginarnos y debemos de ver, esto me parece muy loable, el escuchar, el permitirnos decir, me he topado con esto, he advertido esto, para que lo tomaran como una oportunidad. Miren ustedes, el uso de la tecnología, a nosotros en la firma nos tocó ir a proponerle a una magistrada que estaba en sala regional, que hoy integra la sala superior, el uso de las videoconferencias para las audiencias, y fue un proyecto exitoso y ha sido muy exitoso. No está sujeto a tiempo y a una pandemia. El uso de la tecnología llegó para quedarse, como lo dijeron, y deberíamos de pensar en que fue algo alterno, porque representan más formas de poder accesar a la justicia, porque estamos en un sistema federado que le cargaron toda la justicia de las entidades federativas. Por eso está dividido el país en 5 circunscripciones plurinominales, por eso hay 5 salas más la especializada, más la superior, porque es un sistema federado al cual ha sido parchado. Entonces, yo lo que pediría es, para poder concluir, porque creo que ya estoy cerca, afuera, o ya hasta me excedí del tiempo, es poderle decir, en estas reformas que se están pensando que son necesarias, por favor que se incluya puntos de sensibilidad hacia los justiciales, para los justiciales. La justicia tiene varios ángulos, no solo modificar el funcionamiento de y para las autoridades, sino el funcionamiento del sistema de acceso a la justicia de y para los y las justiciables. Muchas gracias por la oportunidad. Yo podría seguir platicando y si no lo hago me da artritis, pero les agradezco muchísimo su tiempo, la oportunidad y me reitero sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Rafa. Siempre un gusto escuchar tus comentarios, tus atinados comentarios y por supuesto resaltando aspectos muy concretos, experiencias muy concretas que, como bien lo dice, deben tomarse en cuenta como áreas de oportunidad, como eso, como oportunidades de mejora, como temas que se pueden ir solucionando y se pueden ir buscando alternativas, ir buscando formas para enriquecer, para maximizar el acceso a la justicia, con temas muy concretos como la ampliación de los plazos, porque yo honestamente también siempre me ha parecido una cuestión que tendría que revisarse, quizá hacerse algo diferenciado, porque efectivamente la demanda se presenta en 4, 3, 5 días, dependiendo de la legislación correspondiente, pero ciertamente luego los tribunales tienen meses para poder resolver. Entonces, la verdad es que podría quizá pensarse, sobre todo teniendo en cuenta que si bien la materia electoral es una materia muy dinámica, es algo que se tiene que resolver todo con esa urgencia, con esta brevedad, es una materia que siempre hay urgencia, pero que sea proporcional, es decir, que no, el sentido de urgencia no implique el menoscabo del acceso a la justicia, me parece, y sobre todo que ahora las impugnaciones cada vez se han ido complejizando las temáticas, como bien lo señala, algunos aspectos como lo de RP, el tema de representación proporcional, que desde las propias autoridades vemos cómo efectivamente nosotros, por ejemplo, tratamos de seguir las indicaciones que nos dan desde las propias autoridades jurisdiccionales. Estamos en un sistema, creo de facto, un sistema de precedentes, más allá de un sistema de reiteración. En muchos temas es un sistema de precedentes únicos, es decir, no necesariamente esperar la reiteración de precedentes. Y a veces ni siquiera ese precedente nos sirve porque hay luego un cambio de criterio. Y entonces, pues se dan estas situaciones problemáticas que pueden actuar, por supuesto, en demérito de la, pues, por decirlo así, de la falta de certeza, de la resolución también ya al borde del tiempo, como lo señala Rafael Elizondo, que afecta no solo pues la percepción que pueda tener el litigante o la litigante del asunto, sino que, o la ciudadanía, sino que puede afectar efectivamente el funcionamiento del órgano que va a tomar posesión, porque previo a tomar posesión, pues se realiza un trabajo, pensemos en un alcalde, en una alcaldesa que va a tomar posesión, pues se toma un tiempo de transición, ¿no? Si resuelven sobre la hora, pues el trabajo de transición va a haber.
igual en los órganos legislativos, etcétera. Son temas que efectivamente creo que se tienen que pensar, que se tienen que analizar con detenimiento, y le agradezco al maestro Rafael que los ponga que los traiga a colación para el análisis. Bueno, seguimos con la maestra Mirna Angélica Guerrero Flores. Leo su síntesis curricular. Ella es egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con maestría en Derecho Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Inició su carrera profesional en Derecho en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León como meritoria en el año de 1997 en el Juzgado Segundo de lo Familiar en el primer distrito judicial del Estado. Posteriormente migró a la iniciativa privada, comenzando como abogada externa de instituciones de crédito tales como Banorte, Banamex, desde el ámbito hipotecario en recuperación de créditos y colaborando en diversas firmas legales de prestigio en Nuevo León. Actualmente es socia fundadora de la firma legal Consultoría Integral, donde se brinda asesoría en materia corporativa, mercantil, laboral, penal, civil, administrativo, fiscal, ambiental, electoral, entre otros, ubicado en el centro de Monterrey, Nuevo León. Es catedrática en distintas universidades del sector público y privado, siendo una de ellas la Universidad del Valle de México, en donde imparte distintas materias, entre ellas práctica forense del amparo. Asimismo, se ha desempeñado brindando asesoría jurídica en materia electoral en los últimos 3 procesos electorales a nivel estatal, representando a diversas candidaturas, desde presidentes municipales, diputados locales, federales, senadores, hasta nivel gubernatura. Maestra Mirna, muchas gracias. Tiene usted el uso de la voz. Adelante, por favor. Muchas gracias, licenciado Alfonso. Agradezco infinitamente la invitación que me hicieron a bien llegar. Licenciado Carrillo, también le agradezco que me haya invitado a este panel. Agradezco la participación de todos ustedes, licenciada Berenice, maestro Rafael, doctor Luis Gerardo, el maestro José Manuel. Todos los que están aquí presentes, les agradezco esta participación. Yo creo que la mayoría de los temas ya están abordados, la mayoría de los temas ya, a manera de queja constructiva, se pudiera decir, ¿verdad? Se abordaron. La mayor parte de las situaciones, concuerdo absolutamente, va encaminado precisamente a eso, precisamente al tema de la publicidad que se puede dar en el tema de los procesos electorales, en el tema de los procedimientos administrativos sancionadores, sobre todo en los procedimientos especiales, que son y que se dan pues en demasía. Escuchaba, por ejemplo, al consejero presidente que en los últimos 3 procesos electorales se aumentó electoral, como para los abogados litigantes, que al final de cuentas pues es una de las herramientas que tiene el abogado litigante en primera instancia para poder hacer valer los principios de equidad. Esos pudieran llegar a afectar al resultado o pudieran llegar a influir de no tomarse o de no hacerse válidos dentro del proceso electoral. Pero también es importante considerar Maestra Mirna, se está interrumpiendo un poco la transmisión. Tal vez si nos pudiera ayudar para apagando el video, y creo que lo importante es escucharle. Quizás si pausa el video haya una mejor transmisión de datos y podamos escucharla de manera más fluida. Si nos hiciera el favor, que la importancia del proceso administrativo, del proceso especial sancionador,
pues se da precisamente en la campaña electoral, que es un tiempo muy corto, es un tiempo que reloj, y que las infracciones o que las conductas que pudiera generar una infracción, pues pudieran desaparecer y en este caso generar esa inequidad o esa ilegalidad en la contienda. Entonces, a manera de como una especie de crítica constructiva, se pudiera considerar que existe esa deficiencia en la publicidad de las actuaciones, esa deficiencia en el tema del seguimiento que se le da. Si bien es cierto, la Comisión Estatal Electoral maneja un listado de seguimientos que se encuentran tanto en IT como aquellos que ya han sido concluidos en sesión diaria. Entonces, eso nos genera a nosotros una afectación para saber cuántos procedimientos o inclusive qué candidatos son aquellos que tienen o presentan más procedimientos tanto en contra o aquellos que formulan procedimientos hacia o partidos políticos que formulan. Entonces, ese tipo de listados, si pudiera generarse una mejora en ese tema, pudiera, por ejemplo, a nosotros facilitarnos o facilitarse el tema inclusive de estadísticas, inclusive saber cuáles fueron los candidatos o cuáles fueron las infracciones o las conductas que más se generaron dentro del proceso electoral o inclusive aquellos candidatos que más generaron ese tipo de conductas que pudiera llegar a generar ese tipo de infracciones. Entonces, pudieran estar en determinado momento el no actualizarse, pudieran estar afectando el principio de esa publicidad, de esa certeza. Si bien es cierto, nosotros vivimos un proceso electoral bajo estas circunstancias o bajo esta nueva normalidad o nuestra nueva modalidad, que por cierto es el primer y no creo que sea el último de los procesos electorales que vamos a vivir bajo el tema de la pandemia, pues pudiera ser este nuevo proceso, este primer proceso, pudiera ser una nueva etapa en cuanto a la forma en la que se lleva tanto la justicia electoral como inclusive el proceso electoral. Entonces, si bien es cierto, por ejemplo, tanto el Tribunal Electoral como la Comisión Estatal Electoral han ido implementando tanto las audiencias virtuales como las notificaciones virtuales, como inclusive el acceso a los documentos de un procedimiento administrativo sancionador, pues a veces existe ese conflicto o esa barrera de acudir a una liga de un OneDrive y que ese OneDrive no despliegue todas las actuaciones o no sea tan fácil o no sea tan accesible. Por ejemplo, pongo como ejemplo al Tribunal Virtual del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, que ahí sí, por ejemplo, existe un catálogo de actuaciones. Cuando nosotros queremos accesar a un expediente, pues nos desprende un catálogo de actuaciones y al alcance de un clic podemos aperturar una actuación, cualquiera, desde una diligencia hasta una notificación, hasta un escrito, un acuerdo, etcétera. Entonces, sería de mucha facilidad para nosotros que se pudiera implementar un sistema de ese calibre, que obviamente implica una aportación, implica una inversión, pero que a la postre, que hacia el futuro, puede implicar esta nueva era de impartir la justicia o esta nueva era del abogado o litigante y tanto de la justicia electoral. Entonces, si pudiera, por ejemplo, pongo de ejemplo el Tribunal Virtual, si se pudiera generar esta facilidad, específicamente, por ejemplo, en la Comisión Estatal Electoral, permitiría que pudiéramos nosotros con mayor prontitud
pudiéramos tener el acceso a estas actuaciones y pudiéramos nosotros inclusive presentar en tiempo. Ya hablábamos ahorita de los plazos que son muy cortos, el plazo para interponer o para impugnar una resolución, un acuerdo, pues es muy pequeño, muy corto, y ese tipo de situaciones pudiera generarnos esa facilidad, dado que en materia electoral los tiempos son fatales. Entonces, ese tipo de situaciones y ese tipo de consideraciones deberían de ponerse en la mesa, ya que nosotros estamos siempre a contrarreloj por el tema de los términos que son fatales. Entonces, en sí, la aportación que me gustaría quedara sobre la mesa es precisamente eso, que a la postre, dado la pandemia que nos obligó a tener esta justicia en línea, que ya estábamos tratando, ya estábamos empezando a migrar en esta justicia virtual, pero la pandemia vino a obligarnos, nos vino a dar ese empuje, nos vino a dar esa patadita para que pudiéramos nosotros entrar a esta nueva era y pudiéramos nosotros generar esta nueva forma de litigar, que al final de cuentas aquí los compañeros abogados me pueden dar la razón, es una herramienta que nos vino a resolver muchísimo los temas. En otras materias, en materia electoral, todavía queda un trabajo pendiente por realizar, que si se pudiera llegar a generar, sería de mayor utilidad y obviamente sería una herramienta que no permitiría o que no sufriríamos con esos términos fatales que al final de cuentas pues ya nos dejan en el tintero muchísimas impugnaciones o muchísimas violaciones que pudiéramos nosotros haber hecho valer, pero por el tiempo o por los tiempos o los plazos tan cortos, a veces se nos van. Entonces, en ese sentido va mi tema de participación. Sé que ustedes tienen un horario muy apretado, entonces quise ser lo más concreta posible y abogar por esta nueva modalidad y por la implementación de un sistema que realmente nos dé esta certeza, esta publicidad en cuanto al tema de acercarnos más a las actuaciones tanto de la Comisión Estatal Electoral como de los tribunales estatal de Nuevo León, como de la Sala Regional y Sala Superior. Por cuanto es mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Mirna, por sus comentarios y por sus comentarios muy concretos. Tomamos nota de sugerencias muy específicas como el tema de facilitar igual el acceso a la justicia, pero con el uso de los medios electrónicos, con ideas muy concretas como el tema de poder identificar cuántas denuncias específicas hay específicamente contra un candidato y algunos datos que nos pueden servir para el análisis académico, estadístico, como saber cuántas denuncias hay por tipo de infracción, por las candidaturas, quizá por partido político, por fundados e infundados. Ciertamente me parece que es una área de oportunidad muy relevante que es bastante realizable, tanto por esta Comisión Estatal Electoral, por supuesto, como por el resto de las autoridades electorales. Tomamos nota y le agradecemos mucho los comentarios. Bien, pues concluyendo ya con este foro, les voy a leer unas preguntas que han estado formulando en el chat de YouTube. Me gustaría nada más cerrar con una participación muy breve. Quien quisiera intervenir de máximo 1 minuto, porque ahorita a las 2 ya tenemos sesión. Entonces leo rápido un par de preguntas que formularon, la que les interese contestar, adelante. Vamos a ver. Alejandro Ruiz nos comenta: ¿qué funciones tiene el litigante en unas elecciones? Es muy, muy concreta la pregunta. Y por otra parte, Jesús Díaz nos dice: ¿qué labor de solución integral de conflictos en materia electoral se han realizado desde el ámbito del litigante? ¿Se da un seguimiento al sentir de los candidatos o las candidatas en el periodo postelectoral? Son las preguntas que nos formularon en el chat de YouTube. Si les parece, comenzamos con el mismo orden, hasta por 1 minutito, nada más para
cerrar este foro. Muchísimas gracias. Adelante entonces a la maestra Berenice. Muchas gracias, consejero. Pues, ¿cuál es la función del litigante? Pues es fundamental porque acompañamos desde antes del proceso electoral al partido político y a los futuros precandidatos y candidatos, y no solamente es en el tema litigioso presentando denuncias o defendiéndolos en juicios, sino también orientándolos en el tema de sus campañas, en el tema de la fiscalización, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, incluso asesorando a servidores públicos y con la propaganda gubernamental, qué pueden, qué no pueden hacer dentro de esta propaganda, etcétera. Entonces, realmente la labor de los litigantes es muy completa y bueno, para todos los estudiantes que nos escuchan, dedíquense y especialícense en la materia electoral porque casi no habemos abogadas y abogados especialistas en esta materia y somos privilegiadas y privilegiados. Gracias. Muchas gracias, maestra Berenice. Pasamos ahora con el maestro Vázquez Payán, si quisiera contestar alguna de las preguntas que formularon. Adelante. Maestro, bueno, pues yo, la verdad, en este caso no quisiera, no tengo más que decir. La licenciada, la maestra Berenice ya explicó muy bien lo que es la función del litigante. A veces hasta nos toca repartir volantes, eso sí, les digo, cuando estamos muy pegados ahí con el candidato, pero sí es una función muy bonita, es muy especial. Nos toca defender, como ya lo había dicho antes, la cuestión de la democracia. Es justicia y democracia. Sin democracia no existirían los demás derechos. Y eso es una parte muy importante y por la que nos gusta mucho, yo creo que a todos los abogados que estamos en este foro, esta materia. Es todo. Muchas gracias, maestro Payán. Ahora le dejamos entonces el uso de la voz al maestro Rafael Elizondo Gasperín. Muchas gracias, querido amigo. Adelante. Gracias. No, bueno, la función del litigante, de las y los litigantes, como lo decía Bere, es fundamental. ¿Por qué? Porque un litigio no solo es presentar una demanda, una promoción, un litigio es mucho más allá. Efectivamente, como decía, es asesorar a las y los ciudadanos, a las personas que puedan un sinnúmero de actos estar vulnerando sus derechos político-electorales. Entonces, un ejercicio profesional, honesto, de el litigio, con honestidad profesional, también es decirle a las y los ciudadanos, no te asiste la razón y el derecho, no tienes por qué litigar tal o cual cosa. Entonces, es muy importante porque es precisamente esa labor de asesoría, acompañamiento y materialización y comunicación con las autoridades de las acciones que van a ejercer para defender su esfera jurídica. Entonces, sí es una función vital, es algo muy recomendable, sí hay que especializarse, no cualquier abogada y abogado nos podemos estar dedicando a esto porque hay que meterle muchas horas de estudio y de actualización, está en constante evolución. Hay quien lo ha comparado incluso con la miscelánea fiscal, tiene más actualizaciones lo electoral que lo fiscal, y ahí se van. Entonces, sí dedíquense a esto con mucho compromiso y responsabilidad, porque además es muy bonito. Yo es lo que quiero decir. Gracias. Muchas gracias, maestro Rafael. Muy sabias y éticas palabras, lo que nos dice una visión muy objetiva desde la perspectiva electoral, muy amable. Maestra Mirna, por favor, si tuviera algunas palabras sobre la pregunta que formularon o algunas palabras de cierre. Muchas gracias. Gracias, maestro. Pues una participación muy corta. Respecto de la función del litigante o del abogado, yo lo pudiera dividir en dos partes. El tema del asesoramiento obviamente al candidato de lo que se puede y de lo que no se puede hacer, como bien decía la maestra Berenice, pero también en el tema de una acción de prevención. O sea, generalmente la mayor parte, y aquí me lo pueden decir todos los abogados, pues somos bomberos, ¿verdad? Andamos ahí apagando fuegos, pero al final de cuentas, la finalidad o la función de un abogado es prevenir las posibles infracciones.
Obviamente, ese asesoramiento jurídico que se le da a cada uno de los candidatos debe ser integral, debe ser total en cuanto a cómo cuál sería su pauta, cuál sería sus actos, su discurso, sus actos de campaña, etcétera, etcétera. Sobre todo para minimizar la cantidad, o para que al final de cuentas, obviamente, sí existen ese bombardeo de procedimientos especiales sancionadores, pero obviamente con ese asesoramiento integral, pues lo que se busca es minimizar. La principal función para mí es ese tema de prevención. Y obviamente el tema de litigio, que en este caso sí, como comparto del maestro Rafael, inclusive como nuestra materia electoral es muy dinámica, pudiéramos nosotros inclusive, y eso es lo que sí los invito a quienes nos estén escuchando como estudiantes, los invito a que ejerzan la materia electoral con una finalidad que es un criterio interpretativo y sentar precedentes. Entonces, aquí, por ejemplo, como nos comentaba usted, maestro Royce, tenemos un sistema de precedentes y no un sistema de reiteración. Y esos precedentes se van generando con las aportaciones y con los argumentos que cada uno de nosotros como abogados litigantes se van y se exponen ante un tribunal. Entonces, yo los invito a ustedes, los que nos están escuchando, que son estudiantes, que busquen que esa argumentación, que esa cadena argumentativa que se da en la interpretación de la norma vaya generando y alcance un precedente para que podamos mejorar nuestro proceso electoral. Esa es mi participación. Muchas gracias, maestra Guerrero. Bueno, pues hemos concluido con este evento. Cierro agradeciendo, por supuesto, a quienes nos acompañan en la transmisión a través de nuestros diferentes canales en las redes sociales, en YouTube, Facebook, en Twitter, quienes nos están acompañando. Les agradecemos muchísimo que hayan visto esta transmisión y por supuesto queda ahí grabada para quienes quisieran posteriormente visualizarla. Agradecemos muy sentidamente, por supuesto, a nuestras expositoras y nuestros expositores con sus comentarios frontales, directos, y de eso se trataba este evento, pues precisamente de escuchar su visión, de escuchar sus posturas y las áreas de mejora que podemos detectar a través de sus comentarios. Agradezco, por supuesto, también a mis colegas consejeras y consejeros que varios de ellos me han comentado que están siguiendo este evento, a nuestro presidente Mario Garza, que impulsan siempre este tipo de eventos por la difusión de la cultura democrática y la educación cívica, y por supuesto también a nuestro rector Manuel Cardona y al profesor Carrillo, representantes del Colegio de Abogados de Nuevo León, de quien, por cierto, me aprecio también de ser integrante, y agradezco muchísimo también la vocación de difusión de eventos jurídicos, pero además que tienen que ver también con la difusión de la cultura democrática, con esta visión libre, independiente, crítica que tienen por parte de los colegios de abogados. Sin más, entonces, cerramos este evento. Muchísimas gracias. Síganos en más de nuestros eventos, que seguramente vamos a tener varios eventos que se avecinan en las siguientes fechas por parte de la Comisión Estatal Electoral y por parte del Colegio de Abogados. Hasta pronto, muchas gracias. Que tengan excelente tarde y buen provecho a quienes vayan ahorita a comer.